Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión dentro del marco Máster y Posgrados de Puertas Abiertas Universitarias que organizamos desde SINA Educación. Mi nombre es Borja Beriain y soy parte de la organización de SINA Educación y voy a ser la persona que va a acompañar a Pablo Olavarri, a quien ya estamos viendo en pantalla también. Pero antes de darle paso y de hablar del tema de hoy que vamos a tratar a continuación en esta sesión, que es, bueno, el título de la ponencia, como ya sabéis, es Acceso al mercado profesional con garantías de éxito. Vamos a hablar de un máster del Centro de Estudios Garrigues. Y antes de meternos en el contenido y darle paso a Pablo, simplemente comentaros muy brevemente la mecánica de la sesión. Va a tener una duración aproximada de 1 hora. Estaremos de aquí hasta las 6 aproximadamente, dejando un turno de preguntas al final de unos 10-15 minutos. Pero para que se haga dinámico y no esperar ese tiempo de incertidumbre, ¿no? Cuando llegue el momento, yo lo que os voy a sugerir es que si queréis podéis empezar a plantear todas las preguntas, comentarios, inquietudes, sugerencias, etcétera, que queráis desde este mismo momento. Para ello disponéis del botón del chat abajo del cuadro de emisión, donde podéis empezar a escribir desde este momento ahí mismo y yo iré recopilando y al final de la sesión, como digo, se las trasladaré a Pablo para que os las vaya contestando. Y explicado esto, pues como os decía, vamos a hablar de este máster del Centro de Estudios Garrigues, que, en fin, por situaros, seguramente que ya conocéis un poco el centro porque estaba el perfil en la página web, pero sabéis que desde 1994 este centro se ha consolidado como un centro formativo de referencia, alcanzando los distintos programas impartidos en el mismo al máximo reconocimiento en el mercado y en la comunidad educativa. Y en concreto vamos a hablar del máster en Derecho Empresarial. Así que yo creo que lo mejor para no perder más tiempo es dar paso directamente a Pablo, Pablo Olavarri, que él es el director del máster de Práctica Jurídica en su especialidad empresarial del Centro de Estudios Garrigues. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, Borja, por tu presentación. Bienvenidos a todos. Buenas tardes y espero que sea de utilidad la exposición que voy a realizar, ¿no? Como comentaba Borja, en 1994 el Centro de Estudios Garrigues se fundó de la mano del despacho Garrigues. Yo creo que todos conocéis el despacho Garrigues, que es el despacho más importante y más prestigioso de España. Y lo que quiso el despacho en ese momento, pues, es un poco poner a disposición de la sociedad, pues, toda su experiencia profesional, todos sus conocimientos en el ámbito jurídico empresarial. Por eso nuestros programas, nuestros másters, ya desde el 94 y durante estos 27 años, pues han tenido 3 características, ¿no? En primer lugar, la excelencia docente. En segundo lugar, un enfoque, y de eso hablaremos, eminentemente práctico. Y en tercer lugar, un carácter muy profesional, ¿no? El centro presenta en la actualidad una oferta muy completa de programas en el ámbito jurídico, fiscal, recursos humanos, el ámbito financiero. Y fundamentalmente hay 2 tipos de programas, ¿no? En primer lugar, los programas de posgrado, los másteres de posgrado, los máster full time, que es de los que vamos a hablar fundamentalmente hoy. Ahí son másters, pues, dirigidos a chicos y chicas que están terminando la universidad o que han terminado la universidad y han tenido algunos pocos años de experiencia profesional o han estado cursando una oposición, ¿no? Nuestros másters fundamentalmente son los de banca, moda, recursos humanos y los que vamos a ver hoy, que son los másters de práctica jurídica, los másters de acceso a la abogacía. Y luego también el centro tiene programas executive, que son programas dirigidos a profesionales, a gente que tiene ya experiencia en estos mismos ámbitos jurídicos, recursos humanos, tema fiscal, etcétera, etcétera. Bien, el objeto de mi ponencia de hoy es precisamente hablaros del máster de práctica jurídica, que es un máster habilitante para el acceso a la abogacía. Es decir, que una vez que se hace el máster y se hacen las prácticas,
y posteriormente se hace el examen de acceso a la abogacía a nivel nacional, pues se accede a la posición de poderte colegiar como abogado. Entonces, nosotros este máster lo hemos conceptuado, digamos, con un doble contenido. Por un lado, lo que son los contenidos comunes de acceso a la abogacía, es decir, lo que es el programa que establece el Ministerio, pues ahí se tratan materias tan importantes como es la deontología profesional, como son temas procesales, destrezas interpersonales, organización de despachos, facturación de abogados, etcétera, etcétera. Y luego lo que hemos hecho, porque creemos que esa es la verdadera utilidad de cara al futuro profesional vuestro en años próximos, que es tener 4 especialidades. Es decir, que a la vez que tú haces el programa, obtienes, por un lado, el acceso a la abogacía, que te permite colegiarte, pero también te especializas en alguno de los ramas que os voy a comentar a continuación, ¿no? En primer lugar, bueno, no tiene un orden, ¿no? Pero la primera especialidad que yo quería comentaros es la especialidad laboral. La especialidad laboral, como su nombre indica, ¿en qué consiste? Pues consiste en que una persona que quiere dedicar su vida profesional al asesoramiento laboral en el seno de un despacho, en el seno de una consultoría, en el seno de un departamento de personal o de recursos humanos de una empresa, pues lo que va es a estudiar con mucha profundidad todos los aspectos del derecho laboral. Pues no sé, todo lo que es el contrato de trabajo, el contrato de alta dirección, la representación de los trabajadores, lo que son los famosos ERTES, los famosos ERES, el régimen de la seguridad social, etcétera, etcétera. Y todo ello de la mano, pues, de profesionales de despacho, de profesionales de la judicatura. Esta es una especialidad que actualmente, digamos que está bastante de moda. ¿Por qué? Porque con la crisis del COVID que todos hemos sufrido, pues muchas empresas han entrado en problemas y muchas empresas han utilizado herramientas del derecho laboral, como son los expedientes de regulación de empleo, como son los expedientes de regulación temporal de empleo, los famosos ERTES que todos hemos oído en las noticias, lo que es una reducción pactada de la jornada de trabajo, lo que es también las negociaciones con los representantes de los trabajadores. Y, de hecho, yo os diría que en este momento, si vosotros observáis la actividad de los grandes despachos, probablemente los departamentos que están con más trabajo y que, por lo tanto, están demandando muchas personas para que se incorporen a ellos, son los departamentos laborales, ¿no? Esa sería una primera especialidad. Evidentemente, ¿a quién va dirigida? Pues a aquellos de vosotros que os haya gustado el laboral en la carrera y que tengáis una vocación clara de dedicaros al asesoramiento laboral. La segunda especialidad es la especialidad en Derecho Tributario. Digamos, mutatis mutandis es parecido. Es también una especialidad que está dirigida a aquellos de vosotros que quieran dedicar su vida profesional al asesoramiento fiscal, al asesoramiento tributario, en un gran despacho, en un mediano despacho, en una de las grandes firmas de consultoría y de auditoría, lo que se llama las Big Four, en empresas, departamentos fiscales de multinacionales o empresas que pertenecen al IBEX, ¿no? Y ahí también, pues lo que se hace también es pues un repaso muy profundo, muy importante y a la vez muy práctico de lo que es el sistema fiscal español y sus principales impuestos. Es decir, se va a ver pues todo lo que es la imposición de personas físicas, el famoso IRPF, el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones, todo lo que es la fiscalidad empresarial, fundamentalmente el impuesto de sociedades, todo lo que es la fiscalidad indirecta, pues, todo lo que es el IVA, el impuesto de transmisiones patrimoniales y también un aspecto que es muy importante que son los regímenes especiales, regímenes aplicables a operaciones de fusión, regímenes aplicables a grupos de sociedades
y un elemento muy importante en el mundo globalizado de hoy, que es la fiscalidad internacional. Entonces, como luego comentaremos, la idea no es ver cada impuesto como un compartimento estanco. Ahora veo el IVA, ahora veo el IRPF, ahora veo la fiscalidad internacional, sino verlo todo como algo conectado, como algo relacionado, de forma que al final no tengamos una visión de alguna forma parcelada del sistema fiscal español, sino que veamos una visión global, una visión en la que los impuestos se relacionan, ¿no? Bien, la tercera especialidad, que es precisamente la que yo dirijo, aunque yo doy clase en todas las especialidades, la tercera especialidad es la especialidad empresarial. En este caso, la especialidad no está tanto en una rama del derecho como en centrarnos en el mundo de la empresa y, por tanto, ver todo aquello que incide en la trayectoria de una empresa. Por tanto, vamos a ver mucho contenido de derecho mercantil, mucho contenido de fusiones y adquisiciones, pero vamos a ver también fiscal, vamos a ver también laboral, vamos a ver otra rama del derecho que también, en este caso, desgraciadamente, se ha puesto de moda, como es el derecho concursal. Lógicamente, después de toda la crisis que hemos tenido, pues muchas empresas no han podido aguantar el tirón y van a tener que cerrar y van a tener que acudir al concurso de acreedores. Vamos a ver también el penal económico y, por supuesto, las principales cuestiones procesales de arbitraje. Y un elemento que vamos a ver que no es jurídico, pero que es muy importante para el derecho de empresa, también lo es para el derecho tributario, es la contabilidad. Es decir, para ser un buen abogado de empresa, para ser un buen abogado tributario, hay que saber contabilidad, hay que saber leer un balance, hay que saber interpretar unas cuentas anuales. Algunos de vosotros lo habréis estudiado en la universidad, algunos no, no os preocupéis, porque en todos estos programas va a haber cursos muy básicos de lo que es la contabilidad, de forma que una de las grandes armas, de los grandes triunfos que vais a sacar del máster es precisamente sacar los conocimientos contables necesarios para ejercer la profesión. Yo que tengo, creo que en este momento, 37 años de profesión, os puedo decir que una de las razones por las que me ha ido razonablemente bien en mi vida profesional es porque he tenido esos conocimientos contables y porque sé familiarizarme con un balance, con una cuenta de pérdidas y ganancias. Y la cuarta especialidad, recordad, primera especialidad laboral, segunda especialidad tributaria, tercera especialidad empresarial. La cuarta y última especialidad que podéis escoger es la especialidad del derecho internacional de los negocios. Es evidente que vivimos en un mundo globalizado, está claro que estamos en un mundo internacional que cada vez tiene menos fronteras y lo que pretende este máster es afrontar la profesión desde un punto de vista global, prepararnos para todas las materias que se exigen para ser un abogado internacional. Por lo tanto, es un máster que va dirigido a personas que tengan una vocación internacional, que quieran trabajar en el extranjero o que quieran trabajar en España, pero dentro de un ámbito internacional. Y las materias que se van a ver en el máster no son muy distintas a las de empresa, lo que pasa es que se ven con un enfoque muy internacional. Por ejemplo, pues en la fiscalidad se hace mucho hincapié a la fiscalidad de operaciones internacionales. En las operaciones de compras de empresas, pues los ejemplos reales que se van a ver en el máster son casos reales de adquisición de empresas entre dos sociedades de distintos países. Se va a tratar mucho, por ejemplo, de todo lo que es el derecho anglosajón. Se va a tratar mucho de todo lo que es el derecho inglés, el derecho norteamericano. Y
este máster, lo más relevante es ese enfoque internacional. De hecho, luego lo comentaremos, quien lo dirige, pues es Ángel Calleja, que es quien era el responsable de todas las oficinas internacionales de Garrigues. Este programa, esta cuarta especialidad, en relación con las otras tres, tiene una particularidad, y es que el máster no tiene idioma, sino que mientras que las otras tres especialidades se imparten en español, se imparten en castellano, en internacional vais a encontrar asignaturas que se imparten en castellano, que los apuntes están en español, que los exámenes son en español, que los casos prácticos son en español, pero vais a ver también muchas asignaturas que se imparten totalmente en inglés, tanto a nivel de la impartición de la clase por el profesor, como de los materiales, como de los contratos que se examinan, como de los exámenes. Entonces, este tema del idioma yo creo que tiene, comparado con los otros, digo, una limitación y una ventaja. Una limitación: para acceder a este programa tienes que tener un nivel de inglés tendente a C1 o a B2 alto. ¿Por qué? Porque si no, no vas a tener capacidad de comprender bien el máster. Pero para que el que tenga ese nivel, este es un programa muy bueno para mejorar tu inglés técnico, para mejorar tu inglés jurídico. Puede pasar que alguno de vosotros tenga muy buen nivel de inglés, tenga un título de C1 o de C2, pero lo que no tenga todavía cogido es el lenguaje inglés jurídico, ¿no? Pues este programa, en ese sentido, es muy bueno. Y la otra especialidad que tiene este último programa, el de Internacional de los Negocios, es que durante el curso se hace una estancia de 2 semanas en la Universidad de Fordham, en Nueva York, lo cual realza su carácter internacional y te sirve para conocer mejor el derecho angloamericano, para visitar despachos y juzgados norteamericanos, y la experiencia que tenemos de ediciones anteriores es que esta visita es muy productiva, es francamente útil. Bien, esas serían las 4 especialidades que se pueden elegir. Vuelvo a repetir la idea de antes. El máster es de acceso a la abogacía, por lo tanto tiene unos contenidos comunes para todos, que son los propios del acceso a la abogacía, y luego ya, según la decisión que haya tomado cada alumno, o bien te centras en los temas laborales, o bien te centras en los temas fiscales, o bien te centras en la empresa, o bien, acudes al máster con esa vocación y con ese enfoque internacional. Bien, una vez que os he explicado, luego si tenéis cualquier duda en el turno de preguntas me preguntáis, una vez que he explicado los programas y las especialidades que hay, pues la conclusión ¿cuál es? Pues que en el fondo es un 2 en 1, es decir, consigues que en un solo curso académico de octubre a junio pues hagas el máster que te va a habilitar para las prácticas, para el acceso a la abogacía, etcétera, etcétera, y además te, especializas en algo que te va a ser muy útil, como luego veremos, para lo que es tu inserción profesional en los despachos, en las empresas. Bien, otro aspecto importante de nuestro máster y que afecta a las 4 especialidades es un poco comentar la metodología. Entonces, la metodología tiene mucho que ver con lo que he dicho al principio. Es decir, este es un máster creado por un despacho de abogados y que se aprovecha de la experiencia de ese despacho de abogados. Por tanto, el máster va a tener, en cuanto a su metodología, 2 características. En primer lugar, el enfoque práctico y, en segundo lugar, la prioridad del trabajo en equipo. Bien, vayamos con el primero. Yo diría que cuando vienen chicos y chicas a solicitar nuestro máster y les preguntas, oye, ¿por qué has venido? ¿Cómo te has informado? No, pues me he informado por otro antiguo alumno. Oye, ¿y qué te ha comentado el antiguo alumno sobre el máster? Pues lo que me ha comentado es que el máster es súper práctico. Que quizá en la universidad he cogido los conocimientos teóricos, pero me falta aterrizarlos en la práctica.
Ese enfoque práctico que sin duda tiene el máster, ¿cómo se consigue? Se consigue de dos maneras. En primer lugar, por esa metodología del caso práctico. Es decir, durante el máster vais a hacer infinidad de casos prácticos. Hay casos prácticos que, digamos, prepara y pone cada profesor de cada asignatura, y luego hay casos prácticos que son del centro, que es lo que llamamos el análisis práctico integrado. ¿Qué es el análisis práctico integrado? Pues son unos 12 o 13 casos que se hacen durante el año, que se hacen en equipo y que la especialidad es que no solo es un caso práctico, sino que es un caso práctico integrado. ¿Por qué? Porque no trata solo sobre una materia, sino que trata de integrar distintas ramas del derecho o trata de integrar distintas ramas del derecho fiscal. Por ejemplo, pues si tú estás en el máster de tributario, pues igual el análisis práctico integrado es una operación de compraventa de inmuebles, donde va a haber elementos de plusvalía municipal, donde va a haber elementos de ganancia patrimonial en el IRPF, donde va a haber elementos de pago del impuesto de transmisión patrimonial. Es decir, que a través de un supuesto de hecho consigues estudiar y relacionar los distintos impuestos. Si vas, por ejemplo, al máster de empresa, pues un caso que hacemos muy al principio es un caso muy sencillo, en teoría, que es una familia que le vende a una multinacional una empresa. Parece un enunciado muy sencillo, pero claro, luego tienes que mirar temas de contratación, preparación de contratos, temas de due diligence, tienes temas de tributación del vendedor, tienes temas de control de concentraciones por competencia, tienes temas de cómo va a ser la situación de los altos directivos que cambian de propietario. Entonces, ¿qué vas consiguiendo con estos APIs, con estos análisis práctico integrado? Pues enfocar las cuestiones de forma práctica, integrar las distintas materias, lo que luego vamos a comentar, trabajar en equipo y luego mejorar tu comunicación escrita, porque tienes que ir presentando informes con cada uno de los casos prácticos, y también vas a mejorar tu comunicación oral, porque, digamos, en ciertos casos los APIs son presentados ante un tribunal de profesores por los alumnos. Por tanto, yo diría que el API, el análisis práctico integrado, es un poco como la piedra angular del máster, porque es lo que te permite aplicar los conocimientos, darles enfoque práctico, trabajar en equipo, mejorar tu comunicación escrita, mejorar tu comunicación oral, integrar las distintas materias, etcétera, etcétera. Pero junto con ese enfoque práctico que nos dan los casos, el otro elemento que nos da el enfoque práctico es el profesorado. ¿Cómo es el profesorado de nuestro máster? Pues mayoritariamente son profesores que tienen una doble condición. Por un lado, son socios de despachos de abogados, son directores de asesoría jurídica de grandes empresas, son notarios, son abogados del Estado, son inspectores de Hacienda, pero que tienen una gran vocación docente y que les encanta dar clase, les encanta estar con la juventud y se comprometen mucho por la juventud. Son personas que hacen lo que haya que hacer con tal de que el alumno aprenda y consiga el nivel que debe tener. ¿A qué lleva ese tipo de profesorado? Bueno, yo os cuento una cosa que es totalmente verdad. Cuando empezamos el máster y yo tengo las primeras tutorías con los alumnos, muchos alumnos y alumnas me dicen: oye, Pablo, estoy encantado porque he aprendido más en 4 semanas que en 4 años de carrera. Eso que me dicen es falso, porque es imposible físicamente aprender más en 4 semanas que en 4 años. Pero es un poco la sensación de que están aprendiendo las cosas en la práctica, están aprendiendo las cosas aterrizadas, que les ha llegado una profesora que les va a hablar del contrato de alta dirección y la profesora lo que les habla es de un contrato que está llevando ella para un cliente, qué problemática tiene de la competencia postcontractual, qué problemática tiene del blindaje, etcétera, etcétera. O viene otro profesor y en vez de hablarte en general de lo que es una fusión, pues lo que te hace es cogerte los papeles de la fusión de CaixaBank y Bankia y directamente analizar lo que es una fusión
en base a la el principal proceso de fusión que se ha llevado en España. Entonces, yo diría que ese enfoque eminentemente práctico que es tan importante en el máster lo conseguimos con esa conjunción de metodología del caso, pero también con la conjunción del enfoque práctico. Y el segundo elemento fundamental de la metodología es el trabajo en equipo. Eso también viene de proceder de un despacho. Yo he trabajado en el despacho Garrigues más de 30 años y nunca he hecho cosas solo. Siempre se ha hecho un equipo. Un equipo donde hay alguien de laboral, alguien de mercantil, alguien de fiscal y trabajas en equipo. Y ahí aprendes a no tener competitividad, sino a trabajar para el equipo. Uno de los temas fundamentales de nuestro enfoque del máster es no buscamos competitividad hostil, que los alumnos se peleen entre ellos, campana de Gauss, sino que lo que buscamos es cooperación, es solidaridad, es trabajo en equipo, es buen ambiente. Porque pensamos que trabajando así os estamos preparando correctamente para vuestra vida profesional en un despacho, en una empresa. Y segundo, porque estamos convencidos que cuando la persona está a favor de ambiente, está a favor de corriente, rinde más. Si tú a un cerebro le colocas en una situación de hostilidad, hay un momento en el que se bloquea y no trabaja bien. Bien, el máster, como os imagináis, es un máster que comienza el primer lunes de octubre y termina pues ahora, finales de junio. Tiene típico horario de lunes a viernes, horario por la mañana en cuanto a las clases y horario por la tarde en cuanto a actividades, casos prácticos, simulacros de juicio, etcétera, etcétera. Y ahora, cuando acaba el máster, empieza el periodo de prácticas. Lo más relevante de nuestra oferta es que nosotros garantizamos prácticas remuneradas, bien sea en despachos, bien sea en empresas. Fundamentalmente no son juzgados, no son ayuntamientos, son fundamentalmente despachos y empresas. Tenemos una red de convenios con los despachos y las empresas muy potente, tenemos un departamento de salidas profesionales muy importante. Para que os hagáis una idea, al día de hoy, no habiéndose terminado todavía el máster, ya están colocados el 85% de los alumnos. Y esperamos que para el mes de julio tengamos el 100%. Y además, lo que es importante también es que no solo es una colocación para las prácticas de 30 créditos que están dentro del acceso a la abogacía, sino que un gran porcentaje se acaban quedando en ese despacho. Es decir, no solo es estoy 6 meses y salgo, a veces es así, pero la gran mayoría, el buen rendimiento que tienen los alumnos en las prácticas hace que cuando acaban las prácticas, el despacho les renueva y una vez que hacen el examen de acceso a la abogacía ya les contrata en la condición de abogados, en la condición de juniors. ¿Cuáles son los destinos de nuestros alumnos? Pues básicamente despachos en los departamentos mercantiles, fiscales, laborales, procesales, etcétera, etcétera. Empresas y dentro de las empresas, con mucha mayoría, lo que son empresas multinacionales y empresas que cotizan en bolsa, empresas que se componen en el IBEX 35. Y una cosa que es bonita de ver es que una vez que ya tenemos 27 años de vida, ya tenemos muchos exalumnos que han crecido mucho en su carrera profesional. Yo en este momento estoy recordando cantidad de chicos y chicas de las primeras promociones que ya son socios de despachos, que son directores de asesoría jurídica de multinacionales súper importantes, que incluso algunos se han dedicado y están en puestos de política significativos. Y otra cosa que es muy bonita es ver cómo muchos de estos alumnos que salen del centro y empiezan a trabajar y empiezan a progresar profesionalmente, vuelven al centro como profesores. Entonces, eso es muy bonito, ¿no? Porque ves un chico que entró con 23 años a hacer el máster,
que ha empezado a trabajar y ya con 33, 34 vuelve al máster a dar clase y vuelve al máster a contratar para su despacho, para su empresa, chicos del máster. Otro elemento importante en nuestro centro es la atención personalizada. Cada una de estas 4 especialidades tiene 2 figuras que son muy importantes para el alumno. En primer lugar, el director. Yo, por ejemplo, soy el director de la rama de empresa, Federico Durán, que es un laboralista de primer nivel de la laboral, Carlos Arriesta, fiscalista con experiencia en despachos y en empresas en la rama fiscal, y Ángel Calleja, como decía antes, en la rama internacional. Somos 4 personas que todas tenemos más de 30 a 35 años de experiencia profesional y somos los que, por un lado, elaboramos el programa, lo actualizamos, coordinamos a los profesores, resolvemos cualquier problema o cualquier disfunción que se haya podido producir, pero todo con mucha cercanía hacia el alumno. Yo os diría que al cabo de 3 semanas de empezar el máster, el director se sabe el nombre y apellidos de todos sus alumnos. Hay mucha cercanía, hay tutorías trimestrales para ver cómo van las cosas, para ver cómo se va al proceso de prácticas, para ver si hay cualquier problemática en el trabajo en equipo. Y junto con esa figura del director, que está a vuestra disposición continuamente, entre otras cosas porque el director es también profesor. Con lo cual, sin necesidad de que esté pautada una tutoría, tú puedes acercarte al final de la clase y decir, oye, Pablo, oye, Federico, oye, Ángel, oye, Carlos, pues me gustaría verte porque quiero comentar contigo esta duda que tengo, si ir de prácticas a este despacho o ir de prácticas a este despacho. O quiero tener la duda, ver la duda de cómo enfoco esta materia o cómo elijo el tema del TFM o que estoy teniendo problemas en mi equipo y quiero saber cómo lo podemos reorientar. Entonces, junto con esa figura del director, hay una figura del responsable o la responsable. Es una persona más joven que es la que está más cercana al alumno y es la que, pues, coordina los horarios, resuelve cualquier duda del alumno, la que hace un poco de filtro entre el alumno y el director y, repito, es una figura muy importante y es la que hace que el máster tenga una atención, yo diría que no solo personalizada, sino casi hasta, en el buen sentido de la palabra, familiar. Bien, estos másters, como decía Borja en la presentación que ha hecho, están teniendo un gran reconocimiento en el mercado. La verdad es que la promoción que hacemos, además de estos medios, pues hay mucho boca a boca, mucho exalumno que aconseja a posible alumno que vaya allí, etcétera, etcétera. Y ese reconocimiento se ha plasmado en los rankings. Ya sabéis que en el tema de máster, quizá el ranking, está el ranking de Forbes, donde estamos muy bien situados, pero quizá el ranking más significativo es el que publica desde el año 2004 El Mundo y Expansión. Bueno, pues en ese ranking hemos tenido desde hace muchos años ya posiciones muy destacadas y en concreto ayer, esto es de actualidad total, ayer se publicó el ranking de El Mundo y de Expansión y en el apartado de acceso a la abogacía el Centro de Estudios Garrigues aparece como el número 1, como el máster más reconocido, más acreditado por el mercado, lo cual para nosotros es una gran satisfacción porque además no es el único año. Yo diría que no me acuerdo bien, pero quizá desde el año 2012, 2013, pues continuadamente estamos obteniendo este liderazgo en el ranking del Mundo y Expansión. Junto con la empleabilidad de la que os he hablado hace un momento y junto con estas posiciones tan relevantes en los rankings, otra
otra demostración de la bondad de los másters son los resultados en el examen de acceso a la abogacía. Sabéis que el máster de acceso a la abogacía son 60 créditos de lo que es el máster, 30 créditos de prácticas y luego viene el examen de acceso a la abogacía, en los cuales el centro siempre ha tenido todos los años resultados muy destacados. En concreto, este año todavía no tenemos los resultados definitivos porque por culpa del COVID el examen se hizo online el pasado 4 de junio y, por lo tanto, aunque sabemos que el desempeño de nuestros alumnos ha sido francamente bueno por la autocorrección que se han hecho con las plantillas, todavía no están los resultados definitivos porque está todo pendiente de impugnaciones. Pero que sí os podemos decir que el resultado que hemos obtenido es francamente positivo. Si alguno de vosotros se está planteando, oye, ¿y cómo puedo yo acceder a estos másters? Pues bien, para acceder a estos másters lo que tenéis que hacer es una solicitud que se entrega a través de la página web del centro, una solicitud en la que básicamente pues tiene 3 componentes, ¿no? Pues el componente de rellenar los datos de la solicitud, el componente del expediente académico, aunque sea incompleto, aunque sea puramente informativo, y un breve currículum vitae. En base a esa solicitud, nosotros os llamamos para pruebas. Las pruebas de selección se hacen presencialmente los lunes y consisten en dedicar la mañana pues, a test de inteligencia, a test psicotécnicos, a test de personalidad, dinámicas de grupo, que son muy importantes porque ahí vemos cómo vais a trabajar en equipo, una pequeña prueba en inglés y luego por la tarde se hace una entrevista con el director de tu especialidad, lo cual es muy importante porque es una entrevista que tiene doble dirección. Por un lado, el director te conoce y ve cómo eres y ves cómo vas a trabajar en equipo y ves qué actitud tiene y qué motivación tienes y decide o no admitirte. Y, por otro lado, es una oportunidad ideal para vosotros para acabar de informaros sobre el máster, preguntar cualquier duda, cualquier aclaración, etcétera, etcétera. Disponemos para expedientes altos de un programa de becas, disponemos para todos de programas de financiación blanda a través de entidades financieras y también el centro pues tiene diversos premios, por ejemplo es muy famoso el premio Jóvenes Juristas que también permite el hacer el máster en mejores condiciones económicas. Los másters del curso que viene empiezan creo que es el 4 de octubre, que es lunes. Ya se están acabando las plazas, pero todavía yo creo que hay plazas en todas las especialidades y, por lo tanto, yo os diría que aquel o aquellos de vosotros que queráis más información o información personalizada sobre vuestro caso o que tengáis dudas, pues no sé si prefiero el de empresarial o prefiero el de tributación o prefiero el MEDIN o prefiero, o sea, que tengáis ciertas dudas, yo creo que tenéis varias vías de acceso, ¿no? Contactar con el centro, en concreto con Carmina de Pablo y poder hacer una visita presencial al centro. Podéis también plantear una entrevista por Teams, por Zoom, por cualquier medio telemático. Si lo queréis, os podemos organizar una entrevista con uno o con 2 antiguos alumnos para que os cuenten de primera mano cuál ha sido su experiencia y, por supuesto, podéis solicitar una entrevista personal con cada uno de los 4 directores de los que hemos hablado. Por ir terminando y dar acceso a las preguntas, ¿dónde estamos? El Centro Garrigues, desde este curso, está situado en un campus en Alcobendas. Es un campus al que se tiene fácil acceso porque hay una serie de autobuses lanzaderas que salen de la Plaza de Castilla, porque se accede muy bien en coche y hay parking interno y parking externo, porque hemos retrasado el inicio de las clases de las 9 a las 10 para evitar precisamente atascos y es un campus
muy amplio, con aulas muy amplias, y eso nos ha permitido una cosa que muy pocas universidades han hecho este curso pasado, y es que hemos estado al 100% presencial. Aquí no ha habido turnos de una semana en casa, otra semana presencial, una por medios telemáticos. Nosotros aquí, desde el octubre hasta junio, hemos estado al 100% presencial. La única semana que tuvimos que estar telemático no fue por el COVID, sino fue por la Filomena, porque la nieve que todos recordáis del mes de enero nos impedía acceder a Alcobendas y, por lo tanto, tuvimos esa semana las clases por el sistema de Microsoft Teams. Pero repito, tenemos unas instalaciones muy amplias, con distancia, por supuesto, mientras las autoridades nos lo ordenen con mascarilla, tanto los alumnos como los profesores, con el gel al entrar a cada clase. Y luego las instalaciones pues tienen una cafetería donde se puede desayunar, donde se puede comer, donde se puede tomar algo. Tiene una biblioteca, digamos, amplísima. Tiene salas de reuniones, salas de trabajo en equipo. Y luego hemos hecho una inversión muy grande en tecnología, lo que se llama el HiFlex. ¿En qué consiste? Cuando yo doy una clase, por ejemplo, a un grupo que sean 30 personas, puede pasar que en la clase solo haya 28. Porque pues este año uno estaba con COVID o uno estaba con cuarentena porque había estado en contacto con un COVID o uno estaba haciendo procesos de selección. Entonces, ese se incorporaba telemáticamente. Y, por lo tanto, a la vez que el profesor daba la clase presencialmente, el alumno que había tenido imposibilidad de acudir al aula la podía seguir con total normalidad y pudiendo preguntar y con acceso a la pizarra y con acceso a la presentación a través de medios telemáticos. En definitiva, este curso que viene, por supuesto, la presencialidad va a continuar. La mascarilla, pues dependeremos de cómo se vaya quitando con la vacunación en función de lo que vayan diciendo las autoridades. De momento, para pasado mañana, nos libraremos de ella en exteriores, pero no evidentemente en clases y tendremos que ir a ver cómo está. En definitiva, lo que pretendo transmitiros es que nuestro máster de práctica jurídica habilitante para acceso a la abogacía creo que es una gran oportunidad de formación. Yo creo que en estos momentos el formarte, el tomar las herramientas necesarias que te van a permitir acceder a la profesión es algo muy importante. Y por mi parte, pues yo diría nada más. Yo no sé si Borja ha recopilado alguna de vuestras preguntas, porque yo estaría encantado de contestarlas. Muy bien, Pablo. Pues en este momento de la sesión te vuelvo a acompañar de nuevo para, dar paso al turno de preguntas, momento en el que, como siempre hago en este momento, y recordaros que es vuestro momento, nunca mejor dicho, aprovecharlo para lanzar todas vuestras preguntas, sugerencias o lo que necesitéis aclarar. Así que para no perder más tiempo, vamos con algunas de ellas, si te parece, Pablo, que tenemos por aquí. La primera dice, ¿qué aspectos se valoran más para la admisión en los másters del Centro de Estudios Garrigues? Vamos a ver, yo creo que para el proceso nuestro de selección se valoran un conjunto de aspectos. Es decir, como habréis estudiado en procesal, es la valoración conjunta de la prueba, en el sentido de que, evidentemente, tiene importancia el expediente académico, tiene importancia el nivel del idioma y, fundamentalmente, el nivel del inglés, tiene importancia la capacidad de trabajo en equipo, tiene importancia también, pues la madurez que veas en la entrevista. Pero digamos que no hay ningún factor eliminatorio. Es decir, yo recuerdo hace varios años que vino un chico, en concreto de Guipúzcoa, que tenía una media académica relativamente baja, pero que cuando yo me entrevisté con él me pareció un chico muy majo y muy listo y que quizá había sido un poco, vamos a decir, vaguete en los primeros años de sus estudios. Decidí admitirle
y esa persona luego, a través de su desarrollo en el máster, pues acabó trabajando en un gran despacho y comenzando una vida profesional francamente interesante, ¿no? Sí os diría, en cualquier caso, como consejo, y es que el nivel de inglés que van a requerir muchos despachos es un nivel de C1 Advanced, por tanto, si alguno de vosotros no tiene ese nivel, no va a ser óbice para que pueda entrar en el máster, pero sí os recomendaría, casi como padre que soy de alguno de vosotros, que podría ser de alguno de vosotros, os recomendaría que dediquéis mucho tiempo a recuperar el inglés a través de academias, de ver series, de ver televisión, porque el mundo laboral, el mundo de la abogacía, cada vez le da mayor importancia al idioma. Muy bien, Pablo, pues seguimos con más preguntas. Os recuerdo que tenemos ya poquitos minutos para terminar, así que aprovechar este rato que aún nos queda. Vamos con la pregunta de Cristian, que dice: hola, ¿qué estudios previos tengo que tener para poder cursar este máster? Bueno, para hacer el máster de práctica jurídica, el máster de acceso a la abogacía, como son máster habilitantes para la abogacía, es fundamental tener el título de grado en Derecho. O sea, bien grado en Derecho solo, o bien doble grado con políticas, o doble grado con ADE, o doble grado con relaciones laborales. Sí hay que tener, digamos, el grado en Derecho. Y para poderte matricular en nuestros máster, tienes que tener el título de grado en Derecho. Sí comentaros que hay otros másters del centro que no necesitan grado en Derecho, sino que les basta con un grado cualquiera universitario. Por ejemplo, el máster de Recursos Humanos, por ejemplo, el máster de Banca, el máster de Moda. Y un tema que no he comentado, pero como la profesión tributaria no es exclusiva de los abogados, sino que también la pueden hacer alumnos que han hecho ADE o que han hecho Economía o han hecho Finanzas. Nosotros tenemos, junto con la especialidad tributaria que he comentado, tenemos un máster específico de práctica tributaria dirigido a, digamos, alumnos que quieren formarse en impuestos, pero que no proceden de Derecho, sino que proceden de alguna de las otras carreras que he comentado. Uh-huh. Muy bien, pues nos da las gracias por la respuesta, así que creo que lo hemos dejado claro. Vamos con otra pregunta más que tenemos por aquí. Dice: explique qué importancia se le da en vuestros másters al desarrollo de habilidades, como por ejemplo la comunicación oral y escrita, o técnicas de trabajo en equipo, etcétera. Bueno, yo creo que es muy buena pregunta la que me trasladas, Borja, porque precisamente quizá a mí se me había olvidado hacer referencia a ese aspecto, ¿no? Es decir, en los másteres nuestros, aparte de ver la materia que toque, los contenidos comunes de la abogacía, los temas laborales, los temas tributarios, los temas de derecho de empresa, un elemento fundamental común a todos ellos es precisamente lo que comenta el compañero, que es el desarrollo de habilidades. ¿A qué me refiero? Pues a mejorar tu comunicación oral, perder los nervios que muchas veces se tienen cuando se hace una exposición oral, hacer una buena presentación de PowerPoint, saber hacer un buen informe por escrito con una buena bibliografía, pero sin caer en plagio. Técnicas de trabajo en equipo, que ya he dicho que es un tema absolutamente fundamental. Tenemos un seminario específico de trabajo en equipo. Técnicas de investigación jurídica, que te van a permitir preparar mejor el trabajo fin de máster. Técnicas de argumentación jurídica. Los abogados vivimos de la palabra, ¿no? Vivimos de saber imponer nuestros argumentos ante la parte contraria o ante el juez, ¿no? Técnicas de negociación. Por ejemplo, yo por mi profesión, pues tengo mucho dedicación a contratos, negociación de contratos, y eso también tiene sus técnicas. En definitiva, son habilidades que no forman parte del derecho y, por lo tanto, probablemente no la habéis estudiado mucho en la carrera,
pero que son absolutamente fundamentales para ser un buen abogado. Y yo os diría que un ejercicio muy bonito en el máster es cuando los chicos vienen al máster a primeros de octubre, hacemos un seminario de comunicación oral y les grabamos con un vídeo para ver un poco cómo lo hacen, qué defectos tienen, qué tienen que mejorar, etc. Y luego, ahora, la semana que viene, tenemos la última prueba integrada, que es una presentación oral de un cuarto de hora. Entonces, cuando tú comparas cómo actuaba el chico o chica en octubre y cómo actúa en junio, es como si fuera otra persona. O sea, el salto que ha dado es realmente sideral. Bueno, pues de eso se trata, ¿no? De evolucionar, ¿no? De principio a fin. Bueno, pues estoy revisando a ver si nos queda alguna pregunta por ahí en el tintero, porque además ya estamos casi fuera de tiempo y viendo que no hay ninguna más, con lo cual quiere decir que lo has explicado fenomenal. Pues nada, Pablo, solamente darte las gracias por tu tiempo, el que nos has dedicado y, en fin, a ver si algunos de los espectadores que nos han estado viendo esta tarde se animan a hacer este máster. Muy bien, yo simplemente he estado muy a gusto, le doy las gracias al Grupo Siena por esta oportunidad y a todos los que me han escuchado, pues que estoy a vuestra disposición, tanto a nivel personal como a nivel de centro, para que obtengáis información más personalizada de vuestro caso. Muy bien, Pablo, pues muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que habéis estado ahí al otro lado de la pantalla. Cuidaros y hasta pronto. Vale, hasta luego. Adiós. Bueno. Borja, entonces ya estamos, ¿no? Ya hemos terminado. Justo se está acabando ahora la emisión